Continuamos con más en la revista para hablar del incremento salarial que se está negociando para este año entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. Los empresarios argumentan que no están en condiciones de pagarlos y es más elevado que la inflación del año pasado. Y para hablar del tema nos acompaña Nelly Durán, que es representante del Observatorio Económico de la CADEX, y Martín Salces, que es el gerente de la Cámara de Exportadores. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Hemos escuchado, señora Nelly, una propuesta de los exportadores de hacer una pausa en el pago del incremento por 5 años al menos. ¿Bajo qué argumentos dan esta propuesta? Bien, nosotros hemos hecho un estudio mirando la productividad, cómo ha crecido la productividad del trabajo en el país, y vemos que esta es la más pequeña de toda América Latina. Nosotros tenemos la tasa de productividad más baja a nivel de América Latina, pero también hemos tenido, paralelamente a esa baja productividad, estamos en un proceso de desaceleración económica, un crecimiento de 6.2 a 4 que se estima que sea este año. Entonces hay una caída en la actividad económica del país, pero también la otra parte es que hemos venido acompañando durante todo este tiempo a una mejora en el nivel salarial, y eso está bien, digamos. Nosotros reconocemos que eso contribuye al desarrollo del país porque mejora el salario de los trabajadores y eso ayuda a la demanda interna. Pero desde la perspectiva de los exportadores y del sector privado, obviamente eso también les repercute porque le quita este proceso de acumulación y de crecimiento económico. Señor Martín, ¿por qué 5 años es la propuesta? ¿Por qué no 1 o 2 hasta que se nivelen las cosas? Como cualquier situación de mejora es de mediano y largo plazo. Lo que ha venido pasando es una acumulación de la carga laboral. Le grafico un poco la situación. Un trabajador nuevo que ingresa a la formalidad, el empresario tiene que pagar alrededor del 70%. Si la antigüedad llega a 15 años, tiene que pagar el 140%, vale decir, duplica la carga laboral. Entonces es insostenible. Incrementar un 0,5% tiene un impacto directo, no solo en los niveles mínimos salariales, sino en todos los subsidios, bonos de antigüedad, que en realidad esa es la carga laboral que tiene que soportar el empresario. Yo digo, cuando estamos entrando en una informalidad de más del 78% y una formalidad del 22%, debemos cuidar y ver las causas que nos conducen a que se produzcan este tipo de distorsiones, porque en realidad son distorsiones del mercado, de la política salarial, que afectan. No estamos en contra de los aumentos, pero obviamente que sean sostenibles, que no vayan en contra del empleo. En definitiva, un empresario pequeño, mediano, grande, que quiera contratar fuerza joven para la parte laboral, la tiene que pensar 100 veces porque realmente uno no puede aguantar esa carga laboral. ¿Cuál sería un porcentaje sostenible, tomando en cuenta todos esos datos que ustedes manejan, de productividad, de crecimiento, de desaceleración y demás? Como decía Martín, ese tema, digamos, iría no tanto por el incremento salarial, ¿no?, sino más bien en una disminución posiblemente de estas cargas sociales, que son las que más gravan al salario para el trabajador. Decía, un trabajador casi puede duplicar su salario, pero en términos efectivos él no lo recibe, pero son los otros beneficios que entonces se tienen que pagar. Una forma de aplicación diferente sería positiva, es decir, aumentar ese incremento solamente al salario básico y no al salario mínimo, o no a los aportes, a los subsidios y demás. Correcto, pero hay que hacer una revisión, y no solamente el salario, es la situación económica que está imperando. Entonces, lo importante, lo que proponemos nosotros y por qué proponemos la pausa, es empecemos a reactivar el sector productivo. Hemos tenido una caída de las exportaciones no tradicionales de alrededor del 30% que se hace sostenida en el tiempo. Hay que parar esta situación, hay que ver cómo podemos reactivar, cómo podemos inyectar, cómo podemos mejorar la productividad del trabajador. Lo que decía la licenciada Nelly, un trabajador boliviano produce $3.500 al año, un trabajador de Uruguay con una rigidez laboral produce $30.000 al año. ¿Cómo podemos hacer para que el empresario no esté preocupado
en pagar la carga laboral y capacite y se tecnifique y invierta para que se mejore la productividad y se reactive el aparato productor. Ahora, el argumento de los trabajadores es que, bueno, sea del 10% el incremento al salario básico, 15% al salario mínimo, y que los empresarios todos los años se quejan y finalmente no cierran empresas, no es tan grave, todo continúan trabajando. ¿Qué les responde? Bien. Las estadísticas están, ¿no? Si bien se crean nuevas empresas, pero muchas empresas se cierran también. Entonces tenemos en este momento que el cierre de empresas es más grande que la creación de nuevas empresas. Y eso ya nos tiene que llamar la atención porque muchas de esas empresas de repente no están desapareciendo del todo, lo único que están cambiando de la formalidad a la informalidad. Y lo que nos interesa a nosotros es generar empleo. ¿No? ¿Y eso no lo está tomando en cuenta el gobierno? ¿Ustedes se lo van a hacer notar? Mire, un dato muy importante, 2013, 69.000 nuevas empresas creadas. 2017, solo 19.000. El ritmo de crecimiento, de creación de empresas, se ha venido cayendo de manera también sostenida. Y no solamente el tema de pasar de la formalidad a la informalidad, el subempleo. ¿Cuántos profesionales que no están pudiendo ser absorbidos por el mercado laboral están trabajando como taxistas, como en otras partes de la economía y no para lo que estudiaron? Eso es muy importante, es un dato que tiene que llamar la atención. Calculan que en 5 años de pausa esto se va a equilibrar. Claro, pero es un pacto lo que hay que producir, es un pacto en el que intervengan los trabajadores, el sector privado y el gobierno. Esto tiene que ser de a 3, nunca de a 2. Perfecto. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que sucede en torno a este tema. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más.